Muy buenas tardes, compañeritos. Espero que todos estén bien. Después de haber finalizado su partido, que eso es lo que entretenía mucho a las clases. Pero darles la bienvenida nuevamente después de las vacaciones de Semana Santa y de los exámenes. Hablando de exámenes, pues tengo que reconocer pues que ustedes ya realizaron su segundo parcial con sus debates. Que la idea de los debates es tener esa noción de lo que es un debate, participar en un debate. Lo lógico es que todos participaran como jueces, como fiscales, como defensores, pero no se puede. Pero al menos se tiene esa noción de lo que es un debate. Ya con eso culminamos prácticamente las tres grandes fases, que es la fase preparatoria, la fase intermedia y la etapa del debate, la etapa del juicio. Que el juicio, lo que vamos a ver hoy, culmina con una sentencia. Nuestro tema ahora es trabajar la estructura de una sentencia. Pero previo a esto, simplemente es recordarles que cuando ustedes finalizaron el debate, lo cerraron con el fallo, con la responsabilidad penal, y dejan pendiente la responsabilidad civil. Al fallo, ustedes al finalizar notifican a las personas para que al tercer día comparezcan a una audiencia para la determinación de las responsabilidades civiles. Esas responsabilidades civiles, vuelvo a insistir, se hacen a la audiencia al tercer día de culminado el debate y emitida la responsabilidad penal. Recordándoles que solo puede haber responsabilidad civil si hay responsabilidad penal. Si hay una sentencia absolutoria, usted no tiene que llegar o trasladarlos a una audiencia de responsabilidad civil, jamás. Solo es por la responsabilidad penal cuando la persona se declare culpable. Usted declare a la persona culpable de un delito, ahí se tiene que dirimir la responsabilidad civil al tercer día. Recordándoles que la responsabilidad civil es muy importante. Lastimosamente, poco se trata la responsabilidad civil. Nuestro Código Penal la tiene contemplada 118 más o menos por ahí, al 122 nos habla de la responsabilidad civil, donde nos dice que toda responsabilidad penal trae como consecuencia la responsabilidad civil, la forma de reparar el daño, porque usted como víctima se va a sentir claramente resarcida, sí o sí. No solo le imponen la pena a la persona, sino que también se le responsabilice civilmente para pagarle el daño ocasionado. Hablando de daños, recuerden ustedes que está el daño emergente, el daño moral y el lucro cesante. El daño emergente es el que emerge, el que sucede. Ese es el daño que lo tienen que reparar. También existe el lucro cesante, que a larga es el perjuicio, lo que se dejó de percibir por el delito. Si pasó 20 días hospitalizado sin poder trabajar, pues esos 20 días se lo tendrán que pagar. Esa es la responsabilidad civil. Ahí está donde se logra llegar a la justicia verdadera. Porque la idea es tratar de volver al origen antes de los hechos. Usted antes de los hechos era un taxista conduciendo correctamente su vehículo sin ningún problema a trabajar, pero ocurrió el accidente que se lo cometieron a usted. Entonces esta persona tiene que responsabilizarse. El daño emergente, lo que con el vehículo, todos los daños del vehículo, reparación del motor, reparación del chasis, todo, reparación de los vidrios. Y el lucro cesante es que el taxista, el tiempo que estuvo hospitalizado, más el tiempo que estuvo el vehículo en reparación, eso lleva un costo. ¿Qué hace para alimentarse? ¿Qué hace para alimentar a sus hijos? Eso también se lo tiene que pagar el responsable penal del delito. Por eso es importante la responsabilidad civil. Entonces usted emite el fallo, emitiendo el fallo,
Al tercer día, si es culpable la persona, al tercer día convoca una audiencia para discutir la responsabilidad civil, el monto de los daños, daño moral, daño emergente y lucro cesante. El daño moral mucha gente lo confunde con daño psicológico y nada que ver. El daño psicológico es parte del daño emergente. El daño moral es su fama, es su honor, que por ese accidente o por ese delito, cualquier circunstancia, su fama, su decoro va en disminución. Eso es lo que también tiene que cobrar en un daño moral. Entonces, al finalizar esa audiencia, ahí concluye automáticamente todo el debate y nos vamos a la sentencia. La sentencia es si es ese documento sentencial, ese documento final, es donde tiene que usted como juzgador establecer la motivación fáctica, probatoria y jurídica. Recordándoles el famoso 11 bis, el 11 bis, ese 11 bis que quiere decir obligación de fundamentar las resoluciones de los juzgadores. Todo juez tiene la obligación de argumentar, de fundamentar correctamente sus resoluciones. El juez que violenta el 11 bis, el que falta la argumentación, esa resolución la vota la sala de apelaciones, porque el órgano superior es eso exactamente, si está bien fundamentada. Y por eso, muy importante tomar en cuenta el artículo 389. Aquí vamos a ver la estructura de una sentencia. En el 389 está la estructura de una sentencia. Aparecen los pasos de la sentencia. Entonces, nosotros hipotéticamente ya cerramos el debate, ya hubo condena, lo convocamos a las personas al tercer día para la audiencia de la responsabilidad civil, se dictamina, se resuelve ahí la responsabilidad civil y como consecuencia, finalizada esa audiencia, son 5 días para que el tribunal emita la sentencia. ¿Qué es lo que va a emitir? De conformidad al 389 del Código Procesal Penal. Ahí emite la sentencia. Ahí le señala el 389 paso por paso cada uno de los pasos que tiene que emitir hacer usted en el documento. Que ojo, como ya se los dije, hacer sentencias no es fácil. Es el trabajo más difícil. Que si bien es cierto, es el estar frente a las partes dirigiendo un debate, ya no digamos hacer una sentencia. Porque al hacer una sentencia tiene que tener esas motivaciones, motivación de la prueba, motivación de los hechos y la motivación jurídica. Pero a continuar, como paréntesis, habíamos quedado de un amigo mío, juez de sentencia, que nos va a dar una charlita. Yo platicando con algunos de ustedes, habíamos quedado que fuera un sábado en la mañana, pero sé también de algunos de ustedes que tienen que ser clínicas o no sé qué, que me alegró escuchar eso, que tienen clínicas, que tienen ocupados sus días, eso me encantó. Entonces, la recomendación de algunos de ustedes fue que se realizara esa charla extra aula el próximo sábado. Ya con el juez quedamos a las 4 de la tarde. Él ha sido juez de sentencia durante muchos años aquí en Villanueva. Pues qué bonito es compartir con un juez de sentencia de verdad, uno que ya ha estado en el campo discutiendo, viendo la intervención de las partes, haciendo sentencias. Eso es bien complicado. Entonces, qué mejor que nos comparta él su tiempo. Ya quedamos este sábado a las 4 de la tarde. El link yo se los pasaría a ustedes de 3:30, 4 menos cuarto más o menos, para tragárselo también a él, y él por esta vía nos puede comentar sus experiencias. Ustedes les podrá hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Él lo que nos va a desarrollar es su experiencia como juez de sentencia,
qué vicisitudes ha tenido que manejar como juez de sentencia, cómo se desarrolla un debate como juez de sentencia, y si nos da un poquito de tiempo, pues también cómo hacer una sentencia, que eso no es nada fácil. Entonces, los convoco prácticamente a una reunión, a una clase extra aula que tendríamos este sábado a las 4 de la tarde. Espero que primero no interferir en sus actividades y que el que tenga la voluntad y de participar, pues sería importante porque él nos está regalando ese tema, y aprovechando pues que las clases son para esos temas y es importante por esta vía, pues qué mejor que nos pueda él participar y ustedes hacer las preguntas que ustedes consideren oportunas. No pasa nada, es un gran amigo mío, una gran persona y ustedes lo van a conocer. Bueno, volviendo al tema de la estructura de la sentencia. Para conocer la estructura de la sentencia, pues tenemos que saber que la sentencia es esa resolución final donde finaliza, valga la redundancia, el debate, con todo y la fase de la responsabilidad civil. Cuando uno habla sobre la sentencia, tenemos que entender que existen tres grandes poderes de un juez. El poder de comprobación. Poder de comprobación. Ahorita veremos de qué se trata. El poder de denotación. Poder de denotación. Poder de comprobación. Segundo poder, poder de denotación. Y un tercer poder que es poder de connotación equitativa. Poder de connotación equitativa. Repito, poder de comprobación, poder de denotación y poder de connotación equitativa. Repito última vez. Tres poderes del juez en el ámbito de la sentencia. Poder de comprobación, poder de denotación y poder de connotación equitativa. ¿Y esto a qué se refiere? Mire, ya su léxico, usted en tu momento o más tardecito va a decir el poder de denotación del juez. Qué interesante escucharlo. Pues el poder de comprobación del juez, el mismo nombre lo dice, comprobación, comprobación. O sea, que comprueba, que motiva la prueba. Esto es muy importante porque, en definitiva, aquí uno tiene que entender que la prueba, como ya lo hemos dicho, el único lugar donde se desarrolla, se presenta la prueba, se discute la prueba es en el debate frente a la inmediación del juez. El juez está allí presente, viendo todos los medios de prueba, cómo se desarrollan, usted analizando cada uno de los órganos de prueba que está ahí viendo, está observando, se están discutiendo las partes. Y usted al final de cuentas tiene que hacer una expresión clara, concreta, expresa, legítima, lógica de cada órgano de prueba. Aquí es donde usted tiene que decir, en cuanto a la declaración del testigo fulano de tal, quien tuvo una expresión lógica, clara, completa, y por eso como juzgador se le da valor probatorio a lo expresado por el testigo, toda vez que él fue claro al indicar esto y esto y esto y esto. Entonces, como revisor de esa, yo digo, bueno, está claro, lo está expresando bien el juez que le dio valor probatorio por esto, por esto, por esto. Al testimonio del agente captor no le da valor probatorio por esto, por esto, por esto, por esto. Ahí está el poder de comprobación, está diciendo si le da valor probatorio o no. Y hay algo muy importante ahí. Cuando que ustedes ya han visto espero en el semestre anterior,
como forma de valoración de la prueba, para valorar la prueba, nuestra ley nos habla de la regla de la sana crítica razonada. Esta regla de la sana crítica razonada tiene 3 elementos importantes, seguro ustedes ya lo saben. Los 3 elementos que es la lógica, la psicología y la experiencia. La lógica. Esa regla de la lógica fundamentalmente es la coherencia y la derivación. Yo no voy a entrar a hablar de este tema porque es un tema más complejo. Pero esa es la lógica, la coherencia, razonamientos concordantes, deducciones razonables con la derivación. La psicología, pues es la forma como cualquier ser humano analiza las pruebas, analiza el testimonio, analiza la prueba técnica, la prueba científica, psicológicamente también llega a una conclusión. Y por último, la experiencia. La experiencia es un tema bien importantísimo. Muchos no le damos la importancia a la experiencia y es quizás una de las cosas más valiosas, porque la experiencia que usted como juez demuestra ante la sociedad y la sociedad se le ha demostrado a usted, lo puede razonar. Por eso es sana, crítica, razonada. Lógica, psicología, experiencia, razonando. ¿Por qué la lógica? ¿Por qué la experiencia? ¿Y por qué la psicología? ¿Por qué le da valor probatorio a cada órgano de prueba presentado? ¿Por qué le da valor probatorio? Entonces, eso de la experiencia, voy a hacer un paréntesis. Yo creo que a ustedes les compartí un libro sobre la acción reparadora, la responsabilidad civil. En ese libro narro una experiencia de un juez de sentencia, un amigo mío, ya falleció hace muchos años. Él emite una sentencia bien interesante. Miren lo importante de tomar en cuenta la experiencia. Máximo en este caso, que es un caso de todos los días. Yo les pregunto a ustedes, y séanme honestos, yo no le voy a contar a su esposa, ni a su esposo, ni a su papá, ni a su mamá, ni a nadie. Aquí no hablamos, no, lo que hablamos acá se queda. Pero dígame la verdad, usted cuando compra una casa, imaginemos que le costó 1,000,000 de quetzales. Dígame con toda franqueza, en la escritura aparece los 1,000,000 de quetzales o menos. Pregunto. ¿O ustedes creen que se pone el valor exacto que usted como vendedor o como comprador hizo? Efectivamente, vea Jennifer, menos. Esa es la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Nos costó 1,000,000 y ponemos, hay quienes también abusan, 50,000 quetzales. Ustedes compran un terreno en cualquier lugar y nunca le ponen el precio. Esto últimamente ha ido mejorando, pero es la realidad de las cosas. Entonces, es un caso real que suele pasar. Es que en un juicio de estafa, una señora le habían estafado porque ella vendió su casa para números más, números menos, por ejemplo, 1,000,000 de quetzales. Pero en la escritura se puso que ella había recibido 50,000 quetzales como vendedora. Entonces llegan al debate y efectivamente se declaran responsables a los estafadores. La pregunta es, para la responsabilidad civil, ¿qué monto se le va a proporcionar a la señora? El 1,000,000 de quetzales que efectivamente le iban a dar, por el cual ella vendió, o solo los 50,000 quetzales que supuestamente se los iban a dar como parte de la venta. ¿Cuál sería la responsabilidad civil que ella tendrá que reclamar? ¿Quién anda por ahí? Doña Erika, Tiu, cuénteme. Doña Erika.
Hoy como que andan dormiditos, miro yo. ¿O todavía están viendo el partido? No tengo micrófono, dice doña Erika. Vamos, doña Ana Lucía Echeverría, pues. Buenas tardes, licenciado. Pues, ¿Cuál sería la responsabilidad civil? ¿La que están en el 50,000 en escritura pública o por la cantidad real que no, ya no le pagaron? O 1,000,000 de quetzales. o sea, yo creo que como que viéndolo desde el ámbito como está la escritura pública, sería lo de la escritura pública, porque es el instrumento que se utilizó para hacer todo, ¿no? Y entonces a ella el mismo sistema de justicia le estaría diciendo, señora, mire, ahora el sistema de justicia a usted la está estafando porque ya no son, usted ya perdió 950,000 quetzales. Fíjese, doña Ana Lucía y los compañeros, que ahí es la importancia de la experiencia. Este señor juez que ya falleció hizo una sentencia bien interesante en cuanto a este tema de la responsabilidad civil y dice en ese caso concreto que tomando en cuenta la experiencia en el ámbito de contratos de bienes inmuebles, se ha determinado que la inmensa mayoría de contratantes no colocan el precio real, pero en el debate se comprobó que el precio real fue de 1,000,000 de quetzales y no de 50,000 quetzales que hace alusión a la escritura. Como consecuencia, la responsabilidad civil va a ser de 1,000,000 de quetzales. Y él fijó la responsabilidad civil de 1,000,000 de quetzales, con base en la regla de la sana crítica razonada, especialmente en la experiencia. Por eso es muy importante. Usted para valorar la prueba no solo utiliza la lógica, no solo utiliza las leyes de coherencia, de derivación, sino también la psicología y algo muy importante, la experiencia. Y ese es el razonamiento que tiene que exponer. Entonces, cuando hablamos del poder de comprobación, el juez tiene que utilizar la regla de la sana crítica razonada. Ahora, el poder de denotación. El poder de denotación, aquí encontramos y recordamos la esfera del derecho penal y siempre lo hemos dicho, que hasta acá en sentencia, por los poderes de denotación, hasta acá en sentencia, es donde el juez va a analizar la teoría jurídica del delito. Hasta acá en sentencia, el juez va a decir si hubo una conducta humana voluntaria, si se encuadra un tipo penal, si hay antijuricidad, si hay culpabilidad y si existe alguna condición objetiva de punibilidad. O sea, hasta aquí, hasta en sentencia, es donde el juez va a analizar la teoría jurídica del delito. Por eso yo siempre les he dicho, la teoría jurídica del delito no se analiza al inicio, se analiza hasta en sentencia. Hasta en sentencia vamos a ver si se comprobó que la persona lo hizo bajo una causa de justificación, bajo una legítima defensa o bajo una causa de inculpabilidad, de miedo invencible, una vis compulsiva. O sea, hasta aquí en sentencia. Por ejemplo, si alguien mató a una persona porque estaba ingresando a su casa, todo el mundo cree que se va a ir del inicio libre. No, momento. Aunque exista una legítima defensa privilegiada, esa legítima defensa privilegiada se va a probar hasta acá en debate. Y aquí, como poder de denotación, el juzgador va a determinar ese análisis técnico, ese análisis jurídico, tomando en cuenta la teoría jurídica del delito. Aquí utiliza todos los principios fundamentales del derecho penal, todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, la antijuricidad, los elementos que niegan la antijuricidad, la culpabilidad, los elementos que niegan la culpabilidad, si hubiera un error de tipo, un error de prohibición. Todas estas circunstancias hacen que es hasta acá en sentencia donde el juez va a determinar. Ojo, algo muy importante. Antes del análisis jurídico, el juzgador, a través de las pruebas presentadas,
es donde va a analizar cómo fueron los hechos. Usted no puede asegurar cómo fueron los hechos si no hay pruebas. Por eso es muy importante el ámbito probatorio. En las pruebas es donde el juez agarra conclusión cómo fueron los hechos. Recordemos que en la teoría de la prueba lo que se habla es la necesidad de lograr acercarse a la realidad de cómo fueron los hechos. ¿Cómo fue la realidad de los hechos? Y eso únicamente con base en los medios probatorios. Únicamente con las pruebas el juez puede determinar que efectivamente el testigo A declaró que la persona sentada aquí en el juicio fue la que disparó a otras personas en la camioneta. El testigo B narra que vio a esta persona corriendo después de unos disparos. Otra persona narra que vio a una persona que se le cayó el arma y el dinero. Otra persona narra que en el momento de la captura se le encontró la pistola y cierto dinero. Entonces usted ya como juez se va creando esa idea, cómo fueron los hechos. Y llega a la conclusión que el hecho fue que esta persona asaltó a tal hora, tal día la camioneta, les quitó el dinero, salió por la camioneta, salió corriendo al lado derecho, botó una pistola y parte de dinero y más adelante fue capturado por los agentes captores. Entonces usted ya su idea ya sabe cómo fueron los hechos con base en las pruebas y ya con los hechos usted viene con el poder de denotación a establecer el aspecto jurídico. ¿Qué delito cometió? Ya vienen los tipos penales y ahí usted analiza los tipos penales, la famosa teoría jurídica del delito. Y por último tenemos el poder de connotación equitativa. Ese poder de connotación equitativa quizás es lo más complejo que hay porque lo único que tenemos es el artículo 65 del Código Penal. El artículo 65 del Código Penal nos establece la fijación de la pena. ¿Cómo fijar la pena? El problema en Guatemala es grave. No hay reglas para fijar la pena. No tenemos reglas. Para fijar la pena, el artículo 65 únicamente nos menciona la mayor peligrosidad, circunstancias agravantes y atenuantes, hasta ahí. Pero ustedes se pusieron a pensar qué pena le vamos a imponer al homicida. Recordemos que el homicidio de Coronel 123 nos habla, quien diere muerte a una persona se le pondrá una pena de 15 a 40 años. Escúchese bien, de 15 a 40 años. Mire qué rango tan enorme. 15 a 40 años. Estamos hablando de 25 años. Son 25 años de diferencia de 15 a 40. ¿Cuál le ponemos? Le ponemos 40, le ponemos 15, le ponemos 25, 28. ¿Qué le ponemos? Qué duro es este campo de connotación equitativa. Y aquí es lo que el derecho penal nos requiere siempre, el ámbito de la proporcionalidad, que la pena sea proporcional al hecho. Pero ¿en qué nos ayuda el artículo 65? Casi en nada. Son problemas de nuestro Código Penal, porque nuestro Código Penal no tiene estos grados donde le ayudan al juzgador a emitir mejores sentencias en cuanto a la individualización de las penas. No tenemos más allá. Entonces es ahí donde el derecho penal de antemano es arbitrario. Depende cómo le cayó la persona. Si un juez o una juez le cayó bien el reo, entonces le pongo 15, le pongo 20, le pongo 22, pero ¿cómo hace para motivar? Guatemala es bien difícil el tema de la motivación para fijar la pena, porque no tenemos grados. No es como en otros países, está claramente señalado 4 grados para usted
como juzgador le ayuda a identificar si existe una circunstancia agravante que afecta a la punibilidad, circunstancia agravante que afecte al injusto, circunstancia agravante que afecte a la culpabilidad o circunstancia atenuante que afecte al injusto, la punibilidad, la culpabilidad. Esto a usted le ayuda para ir delimitando en mejor manera la fijación de la pena. Es más, también le sirve al ciudadano saber que el juzgador, aunque tenga 15 a 40 años, nunca le va a imponer 40 porque tiene ciertas circunstancias atenuantes que le disminuyen la pena. No digamos el caso de la causa de justificación incompleta. ¿Qué hacemos con una causa de justificación incompleta? No es causa de justificación, pero es incompleta. Entonces, ¿cómo le reducimos la pena? Es un tema bien complejo para Guatemala, pero es ahí donde existe la arbitrariedad y que sea el tribunal de alzada el que pueda analizar hasta qué punto esta pena fue la correcta o no. También a criterio de ellos, pues, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, el 389 jóvenes, al pasar ya a la ley 389, nos narra requisitos de la sentencia. 389 es clave, requisitos de la sentencia. Y dice número 1, este es el encabezado, mención del tribunal y la fecha en que se dicta. Ahí está en la Ciudad de Guatemala, tal. El nombre y apellido del acusado y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal. Hay algo muy importante, que todas las sentencias, jóvenes, todas las sentencias se dictan en el nombre de la República de Guatemala. Todas las sentencias. Miren qué gran responsabilidad tiene el juez. Emitir una sentencia en nombre de todos nosotros. Porque es por el nombre del pueblo de Guatemala se emite sentencia absolutoria o sentencia condenatoria. La gran responsabilidad que tiene el juez, por eso de los poderes. Y los requisitos del 389, pues nos habla acá del encabezado. El número 2 nos dice la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto de la acusación o de su ampliación de la acusación. Aquí, muy importante, en las sentencias se mira que se establece los hechos de la acusación. Los hechos que tiene la acusación. Por aquello del principio de congruencia, ¿se recuerdan ustedes? Que los mismos hechos de la acusación tienen que ser los mismos hechos que el tribunal estime acreditado. Tanto el número 2 es de hechos. El número 3 también de hechos, pero el tema del número 3 aquí habla ya de la motivación fáctica. Con base en los medios de prueba, ¿qué hecho se quedó acreditado? ¿Cuál es el hecho que quedó acreditado? La conclusión, igual que la acusación, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Aquí el juez en el número 3 habla de motivación fáctica, de los hechos acreditados. Después nos vamos al número 4, que es la valoración de probatoria, la valoración jurídica, esta donde le da valor probatorio a cada uno de los medios de prueba presentados. Si le da valor probatorio al testigo, ¿por qué le da valor probatorio? Porque fue claro, porque fue transparente, porque no tuvo, tiene la sensación que efectivamente no faltó a la verdad. Fue claro, contundente, reconoció a las personas, reconoció los hechos que coincide con otras declaraciones y las otras declaraciones exactamente le da esa claridad que obtiene el juez de los testimonios y no digamos las demás pruebas. Y también entra en la número 4 la fundamentación jurídica.
lo que, lo que hablamos de que ahí es donde el juzgador tiene que analizar cada uno de los elementos típicos de ese delito. Concurren toda la teoría jurídica del delito. Y por último tenemos el por tanto. El por tanto es el fallo. Es el fallo donde ya usted como juez determina si la persona es responsable o no es responsable del delito y de una vez qué pena se le impone. Incluyendo, ya con base en la audiencia de responsabilidad civil, la responsabilidad civil establecida por usted. Y ahí ya viene la cita de leyes y la firma del juzgador. Este es en sí lo que nos habla de los requisitos de la sentencia. Es importante también tomar en cuenta que existen vicios de la sentencia. Y los vicios de la sentencia, lo que se requiere es que en ningún momento contenga vicios de la sentencia, como habla el 394. Miren, los vicios de la sentencia son vicios de la sentencia que a la larga habilitan la apelación especial. Dice que el acusado y las partes civiles no estén suficientemente individualizados, que falte la enunciación de los hechos, si falta o es contradictoria la motivación, que falte o sea incompleta los elementos esenciales de la parte resolutiva. La inobservancia de las reglas previstas en la redacción de sentencias, el 389. O sea, tanto el 389 como el 394 tienen que ir de la mano para emitir sentencias. Y con la sentencia finaliza totalmente esta fase. Esta fase procesal finaliza con esa redacción de la sentencia. Recordándoles, bueno, que ya lo saben, que el único recurso, eso vamos a hablar el próximo jueves. El próximo jueves empezamos ya a hablar por la teoría de las impugnaciones. Pero para adelantar, contra esta sentencia que usted emitió, donde tiene ya la responsabilidad penal, tiene la responsabilidad civil, tienes el fallo, tiene la parte resolutiva, contra esa sentencia, el único recurso que procede es la apelación especial. Solo para tenerlo presente para el próximo jueves y el otro martes, procede la apelación especial. O sea, usted como juez termina, cierra el caso con la lectura, la convocatoria y lectura de la sentencia. Es a los 5 días después de la resolución de la responsabilidad civil. Ahí concluye su caso, concluye la fase con la entrega de copias de la sentencia. Vienen las partes y tienen la posibilidad de apelar el fallo. Y eso se llama apelación especial. Es un tema complicado, la apelación y apelación especial, pero es un tema que hasta la fecha no nos causa, no nos convence aún porque existen dos apelaciones, pero contra la sentencia del Tribunal de Sentencia procede la apelación especial. A los 10 días hábiles, son 10 días hábiles para plantear la apelación especial. Y lo va a plantear ante el propio Tribunal de Sentencia. Bueno, eso vamos a hablar en su momento. Entonces, solo para adelantarles, redactan la sentencia y de ahí solo procede la apelación especial que lo conocerá el Tribunal de Alzada. Entonces, ese Tribunal de Alzada es el que va a determinar si usted hizo correctamente su sentencia, si hizo bien desarrollado el debate, y ya vamos a ver tanto cuando es un motivo de fondo, motivo de forma y los efectos correspondientes a cada uno de los motivos. Pero es un tema que lo veremos el próximo martes, creo yo. Y con esto empezaríamos prácticamente a ver ya el tema de las impugnaciones, los medios de impugnación. Pero esto lo quiero dejar para el próximo jueves. ¿Cómo está la teoría de las impugnaciones? Solo para tener presente, contra la sentencia del Tribunal de Sentencia procede la apelación especial, que lo conocerá la Sala de Apelaciones. Esto es un tema
coloquial, es un tema que lo miramos todos los días, pero que ahora en el curso pues es importante refrescarlo. También les quería mencionar, mostrándoles sentencias, que tengo una sentencia acá, que se la voy a proporcionar a ustedes el próximo martes que nos veamos. Les voy a dar una fotocopia y el que lo desee, pues lo lee, lo analiza. Es como parte de su cultura general. Esto no viene en el examen, porque no le voy a preguntar cómo se hace una sentencia, no, solo es para tener el conocimiento básico, tomando en cuenta lo que establece el 389 del Código Procesal Penal, muy importante, 389 y el 394, para tenerlo presente, realización de las sentencias, 389 y 394. Aquí está esta sentencia real y pues aquí señala el número de expediente, el tribunal de sentencia denomina el tribunal de sentencia y algo muy importante, después de la fecha, dice, en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Ojo, lo voy a repetir. Se emite sentencia en nombre nuestro como pueblo guatemalteco. En calidad de juez unipersonal, procedo a dictar sentencia en el juicio oral y público seguido en contra del acusado tal por la comisión de delitos de lesiones graves. La acusación está a cargo del Ministerio Público. Entonces ahí viene exactamente lo que acabamos de ver, 389, enunciación de los hechos, circunstancias, objeto de la acusación, desampliación y la autoapertura a juicio, los daños cuya reparación pudieran haber sido reclamados y su pretensión reparatoria. Después nos habla los daños cuya reparación pudieran haber sido reclamados y su pretensión. De la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que estiman acreditados, de los razonamientos que inducen a condenar. Esta sentencia es bien interesante. Ahí habla ya todas las declaraciones, por qué le habla al probatorio a todas las declaraciones, de la prueba testimonial, prueba documental, prueba audiovisual tiene esta también. Este caso es bonito. Después, responsabilidad penal y participación del acusado fulano de tal. Entonces ya ahí ya narra todo lo que es la motivación jurídica, que en la motivación jurídica sí hay mucho que desear en los tribunales de sentencia. No desarrollan lo que es la teoría jurídica del delito. Después de la pena imponer, ya es un tema bien complejo lo que hablamos de la fijación de la pena, que no es nada sencillo. Después habla de las responsabilidades civiles, obviamente después de la audiencia de reparación. Y después ya viene la parte resolutiva. La parte resolutiva que es el por tanto. Coloquialmente nosotros lo llamamos el fallo. ¿Cuál es el fallo? Dice, al resolver declara que el acusado tal y tal es autor responsable del delito de homicidio en grado de tentativa. Mira, ya eran lesiones y ahora aquí es homicidio en grado de tentativa. Algo pudo haber variado efectivamente en la ampliación de la acusación. Y dice, 2, que por la infracción a la norma penal se le impone la pena de 10 años de prisión inconmutable, pena que deberá cumplir en el centro de privación de libertad que determine el juez de ejecución correspondiente. 3, constando que el acusado se encuentra en libertad gozando de beneficios de medidas sustitutivas, interesante, se les deja en la misma situación jurídica en tanto el juez de ejecución penal decide a lo pertinente. 4, se le suspende el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. 5, no se condena al pago de costas procesales por el escasos recursos. 6, en cuanto a las responsabilidades civiles, se fija el monto de 76,800 y pico de quetzales, tal, en concepto de daño material, cantidad dineraria que debe ser resarcida al estar firme esta sentencia y en caso que no lo haga efectivo, quedará expedita la vía correspondiente, que es la vía de ejecutivo. Léase íntegramente la sentencia en la audiencia tal y tal y entréguese copia de la misma a quien posteriormente la reclame y tenga legítimo interés procesal. Al estar firme la sentencia, se ordena remitir el expediente al juez de ejecución que corresponda. Notifíquese. Aparece la juez unipersonal de sentencia juntamente con la secretaria y termina la sentencia. Esto se lo voy a proporcionar, vuelvo a insistir, para el que tenga interés de inmiscuirse un poco en el ámbito de las sentencias. Esto es un tema bien
bien especializado. Esto lo viven ejerciendo constantemente los jueces de sentencia. Los que van a ser jueces de sentencia, esto les va a ayudar un montón. Los que van a ser jueces de cualquier naturaleza les va a ayudar un montón. También les voy a proporcionar un libro que hicimos con otro compañero hace muchos años, efectivamente para los jueces de sentencia en esos años. Este año fue el año 2005. Estaba de moda el tema de la motivación de las sentencias, entonces hicimos un libro que se llama Estructura de la sentencia. Aquí nos habla sobre estos tres poderes que anteriormente manifesté: el poder de comprobación, el poder de notación, el poder de connotación equitativa. Entonces aquí nos narra toda la estructura de la sentencia. Tampoco esto viene en el examen, tampoco. Simplemente para aquel que tenga interés de lectura fundamental para una estructura de la sentencia, que esto equivale también para la impugnación, que es la apelación especial. Entonces, cuando se hizo este libro, era para apoyar a los jueces de sentencia para la motivación correspondiente. Yo a ustedes no estoy en el afán de examinar esta situación. Esto es un tema más complejo. Simplemente la práctica misma y la competencia a través de maestrías, especializaciones y el campo de la judicatura, pues van motivando a hacer mejores sentencias. En el campo del año 2005 que hicimos esto era porque estábamos haciendo capacitaciones estrictamente para los jueces de sentencia. Pero eso lo voy a proporcionar, buenos tips para el que lo desea tener, para el que lo desea como una consulta en su momento o que va a ser jueza. Es importante tenerlo. Y pues reactivarles el deseo de poder verlos aparte del próximo jueves, este sábado a las 4 de la tarde, para que tengamos un conversatorio con este juzgador. El próximo jueves vamos a empezar ya con lo que son las impugnaciones, la teoría de las impugnaciones. Empezaríamos el jueves y espero terminarlos el próximo martes. El próximo martes tendríamos la apelación especial y la casación, pero voy a hacer un esquemita de los 6 recursos para tenerlos presentes, y aparte de estos que son más especializados, que es la apelación especial y casación, que ambos se discuten tanto un motivo de fondo y un motivo de forma, pero esto lo vamos a ver, no es de tanta complejidad. Y de último, pues tendríamos ya los procedimientos específicos. ¿Algún comentario, compañeritos, por favor? ¿Duditas? Cuénteme, doña Jennifer. Solo para comentarle, licenciado, buenas tardes, que el 16 empecemos exámenes ya finales. Sí, por eso es que estoy asustado, no crea, pero al menos, a ver, 16 es el otro viernes, ¿verdad? Así es, Lic. Tenemos hasta el 15 de mayo. Todavía tenemos el 15 de mayo. Y con esa nos vamos a despedir el 15 de mayo. Ok, Lic, gracias. Sí, 15 de mayo. No se preocupen. Bueno, jovenazos, pasen ustedes buena tarde. Nos miraríamos el próximo jueves por esta vía. Y ya la otra semana, pues ya nos miráramos presencialmente, que me interesa tratar presencialmente la apelación especial y la casación. Esto es un tema bien importante, interesante, que ustedes tengan esos pincelados para su vida profesional, que esperaría verlos muy pronto, ya sea como fiscales, ya sea como jueces. Jueces es una figura muy importante. Si me dan tiempo, hasta me podría darle unos 5 minutos, 10 minutos para charlar sobre cómo llegar a ser juez. Tema bien importante. Bueno, jovenazos, se cuidan un montón, pasen buena tarde y nos miraríamos el próximo jueves. Hasta luego. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan, jovenazos, se cuidan.